condición económica, aquí no importa nada de eso. No entramos ni en categorías, ni mucho menos. Los derechos humanos obviamente fueron creados para toda la Casa de Producción Auditiva. Para todos los seres humanos, que sí se ha perdido un poquito el concepto, porque como les mencionaba, normalmente la idea que tenemos es que solamente fueron creados o hechos para los delincuentes, que son los que normalmente obtienen estos beneficios, podríamos así decirlo. ¿Por qué son importantes los derechos humanos y por qué todos tenemos derechos y gozamos de esos derechos humanos, de esa declaración y de esa asamblea que se llevó a cabo hace tiempo? Porque no solamente son derechos para evitar una presión o para un proceso adecuado, sino los derechos humanos engloban desde lo más básico, desde la parte más pequeña y fundamental, que es el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a una vida digna. Esto quiere decir que nadie nos puede privar de nuestra vida. Es verdad que existen países como Estados Unidos donde existe la pena de muerte, pero son países que en esta declaratoria se abstuvieron de ciertas cosas. En este caso, pues en respetar la vida como de lugar. En nuestro país, como bien sabemos, no existe la pena de muerte como tal. Simplemente en un caso que es la traición a la patria. Solamente en ese supuesto es cuando existe o se puede dar la pena de muerte. Bueno, también otro derecho que tenemos que es derecho humano, es el derecho a la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos escoger, tenemos ese derecho a qué religión profesar, si quieres casarte o no, cuántos hijos puedes tener, a la libertad de expresarte, de hablar, de caminar. O sea, tenemos todos los derechos integrados y por así decirlo, para tener una vida digna y un sano desarrollo, un desarrollo en bienestar y en paz. ¿Cómo podemos reclamar un derecho? Cuando un derecho se nos ha sido violentado, en este caso, un derecho humano, porque es en el tema que nos estamos enfocando, mucha gente no sabe a dónde acercarse, mucha gente no sabe a dónde ir o a dónde llegar, y por eso mismo, por esa desinformación que existe, creo yo en lo personal, que se ha perdido ese concepto. Sí, se ha, ¿cómo decirlo? Perdido la confianza en las instituciones, que normalmente, pues no es que sean malas nuestras instituciones, simplemente que la carga de trabajo es una carga excesiva. Como bien saben, nuestro país, nuestra población está creciendo a grandes rasgos, a proporciones extremas, por así decirlo. Y nuestras instituciones no han crecido a la par junto a ellos, sino que se han ido disminuyendo, de hecho. Entonces eso hace que la carga de trabajo sea excesiva. Un ejemplo, por ejemplo, si existía un ministerio público para 1000 habitantes, pues en la actualidad ese ministerio público sigue estando, pero ya son para 15,000 habitantes. Entonces la carga de trabajo sí ha crecido de una manera muy fuerte, muy, muy acelerada, y eso ha hecho que que sean insuficientes. ¿A dónde podemos ir cuando un derecho se nos ha sido violentado? Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión está en cada estado de la República y tiene la obligación de atendernos o de facultarnos cuando alguna autoridad nos está violando un derecho, o así lo creemos. Ustedes pueden acercarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está en su entidad para hacer valer sus derechos o para que los asesoren de una manera u otra. Ellos están en su obligación. Esto no tiene ningún costo. Ustedes pueden acercarse y ellos tienen la obligación de atenderlos y de darles una solución a su problema. Ya sea que efectivamente sí se les esté violentando ese derecho o no se les esté violentando. También ellos nos pueden asesorar. Y
y ayudar en cierta manera. O sea, no solamente es contratar a un abogado particular o sea, ustedes pueden ir por su propia cuenta, tienen que recibirlos y atenderlos. Obviamente hay un cierto orden y ciertos pasos a seguir. Bueno, ¿por qué surgió este tema? ¿O por qué quise dar un poquito de esta introducción con este tema? Como bien hemos sabido, hay muchos casos en donde la autoridad hace arrestos o aprehensiones, cateos, decomisos y demás, y donde vemos que la CNDH hace recomendaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza, para evitar el maltrato y para asegurar el debido proceso. Muchas veces estas recomendaciones se siguen y muchas veces no. Este tema surgió porque a través de las redes sociales estaba viendo en Acajete, me parece, donde la población se enfrentó al ejército. Yo vi la nota como que el ejército repelió la agresión o que el ejército disparó sobre la gente. El ejército hizo detonaciones, sí, pero fueron al aire, por la nota que yo leí. Y solamente así la gente se pudo dispersar, solamente así pudieron contener a la gente. Eran alrededor de 150 personas y solamente de esa manera el ejército pudo hacer contrapeso con la gente. Esta es una crítica personal. Yo creo que si pedimos justicia también estamos con la misma obligación, no de ejercerla, sino de respetar la ley. Este era un operativo para combatir el huachicol, que es el robo de hidrocarburos. Y a mí no me cabe en la mente cómo la gente en muchas ocasiones puede defender a los delincuentes. Entiendo que es una manera de vivir de muchas comunidades, sí lo entiendo, pero no lo justifico. O sea, lo entiendo, pero no lo justifico. Entonces, este tema surgió porque muchos comentarios que yo leía decía que muchos comentarios a favor, muchos comentarios en contra. Muchos comentarios decían que el ejército no tenía por qué hacer eso. O sea, que el ejército prácticamente debía dejarse golpear, insultar. Y muchas veces hasta los desarman, ¿eh? O sea, muchas veces, no solamente el ejército, la marina, la policía federal han sido desarmados. Les han quemado unidades, golpeados, retenidos. Comunicación auditiva. Entonces, muchos comentarios estaban a favor de eso. Casa de producción auditiva. O sea, ahí te quedas como, o sea... Pero cuando el ejército usa la fuerza, hay muchos comentarios en contra, que no estaban los derechos humanos, que el ejército hizo uso excesivo de la fuerza, y muchos comentarios por el lado contrario, que nos decían que para qué hacían las detenciones si al final los delincuentes iban a recurrir a derechos humanos y los iban a sacar. Hasta con una disculpa, que pobrecitos, no les peguen y esto. O sea, mucha gente está a favor de desaparecer los derechos humanos o quieren desaparecerlos, que no existan para los delincuentes. Pero estos derechos, queridos amigos, no solamente son para los delincuentes. Como en un principio les explicaba, el derecho a la vida lo tenemos todos. El derecho a la libertad lo tenemos todos. Recordemos que antes había esclavitud, ahora ya no. Por lo menos en nuestro entorno ya no existe como tal, o como existía antes. Entonces, también otra noticia fue cuando explotaron los ductos de Pemex, que el ejército estaba ahí, que no pudo contener a la gente por lo mismo. ¿Por qué? Muchas veces nuestras instituciones ya no actúan porque como lo decimos o lo pensamos muchos, ¿no? O sea, si tú arrestas a un delincuente y usas la fuerza, o sea, lo golpeas, todo eso, porque obviamente el delincuente pues no se va a dejar arrestar. Entonces sí se pierde ese concepto, se va de tal manera. También nuestras autoridades ya por eso mismo no quieren actuar, o el ejército dice, pues no, ¿para qué me meto? O sea, para estar en problemas, o para que a rato me metan a mí a la cárcel. Entonces yo creo que es un problema de desinformación. Yo entiendo el descontento social, estoy también de igual manera pues enojado, ¿no? Con nuestro entorno, cada día somos más
o menos sensibles, es la palabra, menos sensibles a las noticias rojas, ¿no? A asesinatos, secuestros, balaceras, matanzas. O sea, cada día nos estamos adaptando más a ese tipo de vida. También leía yo un reportaje donde decía que México es el tercer país a nivel mundial con más muertes violentas, o asesinatos, o homicidios, como que se quiera llamar. Y eso que se supone que no estamos en guerra, o sea, que estamos en paz. Yo sí quisiera pedirles que no conceptualicemos esta norma jurídica como que solamente para los maleantes, solamente para esto. Y más adelante les voy a explicar el por qué no quiero que se conceptualice. También leía yo una nota donde decía que los abogados éramos también en parte los malos, porque cómo nos atrevíamos a defender a un asesino, o cómo nos atrevíamos a defender a alguien que roba combustible, o cómo nos atrevíamos a defender en general, a personas malas. Y esto también es una manera de generalizar. No debemos de generalizar a ninguna persona, porque cada uno es diferente. Esto de generalizar afecta a todos. ¿Por qué? Porque cada abogado tiene una especialidad. Yo conozco abogados que no se meten a la rama penal porque dicen, no, es muy peligroso, o tiene muchos problemas, o acarreas muchos enemigos. Y es cierto, o sea, en verdad es cierto. Hay muchos abogados que los han matado, los han asesinado. ¿Por qué? Porque no pueden liberar a una persona, o no quedan bien con el trabajo, ¿no? Pero también hay muchos abogados buenos, penalistas, que defienden las causas injustas. Hay muchas personas que son acusadas, y que al no tener un debido proceso o una defensa propia o adecuada, muchas veces terminan en la cárcel. Y esto también se lleva ¿a qué? Pues a que hay una injusticia ahí. Y ahí es exactamente donde los derechos humanos deben actuar o pueden actuar. Pero muchas veces no se lleva a cabo, no los llevan a cabo. De hecho, también, miren, cuando una autoridad no les hace caso, por ejemplo, cuando llevas a tu familiar al hospital, a un hospital público, a una clínica pública, y no lo quieren atender o no le dan sus medicamentos, ahí es donde tú puedes ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y levantar tu queja. O sea, no tienes que ser un delincuente para activar esos derechos, no tienes que ser un ladrón, un secuestrador, un violador. Tú puedes ejercer ese derecho, esa facultad. Cuando una autoridad no te hace caso, también puedes condicionar ese derecho. Cuando tú sientes discriminación, también puedes activar ese derecho. Ahora, se han dado casos del matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, en donde no está facultado en nuestra ley, pero a través de un juicio de amparo y a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un acto de discriminación o discriminatorio, se han llegado a una resolución y se han llegado a contraer esos matrimonios. El punto al que quiero llegar es que no tienes que ser un delincuente, un ladrón, para tener o ser acreedor a esos derechos humanos, o poder llegar a una instancia para que te hagan caso o para que salgas de algún problema. No tiene que ser eso. Otra cuestión también. Estos mecanismos también se han llevado a cabo para combatir o erradicar ciertos males. En este caso, la discriminación y la incorporación de los indígenas en nuestra sociedad.
han estado por mucho tiempo discriminados, arraigados, y en su caso hasta abusados o agredidos por nuestra parte, tal vez no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y gracias a ello también se han podido incorporar poco a poco. Claro, tenemos un sistema mal fundamentado que está basado en la discriminación y en el atropello de las clases poderosas hacia las clases bajas, el abuso. Pero poco a poco, y con muchos activistas que han ido apareciendo, organizaciones, asociaciones civiles, esto se ha ido disminuyendo o mermando. Los derechos humanos hay que saberlos accionar, hay que saberlos hacer. Por ejemplo, en mi caso, me han llegado personas que han sufrido robo en transporte público y les han robado sus carteras y me recomiendan que qué hacer. Entonces, pues cuando sufres algún delito, tienes que ir a levantar tu denuncia. Eso es, indispensable. Yo lo sé que te puedes tardar mucho tiempo, hasta 6 horas, ahí esperando a que te tomen tu declaración y que muchas veces la gente dice, no, pues no pasa nada. O fui y no me la tomaron. Cuando regresamos a lo del transporte público, fuimos a levantar la denuncia, nos tardamos alrededor de 4 horas y media y no nos hacían caso. Literal nos dijeron, no, pues es que no procede porque, pues no, porque el pasante que estaba, pues no quiso que procediera, simplemente. Yo le dije a esta persona, ¿sabe qué? Mire, vamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a levantar una queja, porque eso es un acto discriminatorio, no nos quieren levantar la denuncia correspondiente, aun cuando usted fue víctima del delito. Y esta persona me dijo, ¿sabe qué, Elic? No voy a perder mi tiempo, no voy a hacer más corajes, no. Ya no quiero nada, ya no quiero que proceda, ni mucho menos. Entonces, por más que yo le dije, ¿sabe qué? Mire, yo entiendo su molestia, yo entiendo que perdió tiempo, que perdió tal vez ingresos por ese tiempo que abandonó usted aquí, pero es un acto que se tiene que hacer. Si queremos justicia, no esperemos a que la justicia llegue por alguien más. Es un acto que nosotros tenemos que hacer poco a poco. Y hay pasos a seguir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, por desgracia, está mal. Está mal. Tenemos policías que están incapacitados, por así decirlo, porque no saben llevar el debido proceso. No saben llevar una cadena de custodia. No saben bien cómo realizar una detención. Muchas personas dicen, claro, pero a los secuestradores, a los asesinos, a todos ellos, no los detienen. Pero a uno, como lo ven en un carrito viejito, o como estás tomando tus cervezas ahí en la banqueta, casi, pues te llevan y te golpean, aunque no tengas tú nada, o te siembran cosas. Entonces, sí abusan mucho de la clase pobre o de la clase marginada, por así decirlo. Yo inclusive he sido testigo de cómo a vendedores ambulantes les han querido quitar sus cositas. Entonces ahí entran los derechos humanos, ahí también podemos actuar. Los derechos humanos no solamente son para los delincuentes, les repito, eso quiero que quede muy claro. Son mecanismos de defensa para todos los humanos, por eso son derechos humanos. Por eso se hacen recomendaciones a las autoridades, por eso ha habido muchas cosas que se han ganado, pero a través de una lucha pacífica, una lucha incesante, por así decirlo, porque son pasos a seguir. No nos podemos brincar el debido proceso porque también estamos violentando la ley. Son muchos mecanismos de control y más que nada es la paciencia. La paciencia. Muchas veces las personas que son víctimas de un delito, el Estado o la justicia las revictimiza. Las hace que sean doblemente víctimas. Porque si ya fueron víctimas de un delito y te sientes mal cuando te roban algo, ahora ir a la fiscalía o al Ministerio Público y que no te hagan caso, o sea, que te tomen como un loco, como un tonto, como un mentiroso, pues sí lastima. También en mi experiencia ha habido personas que me han dicho, ¿sabe qué? Es que ya sufrí ese delito y luego llego y me hacen sentir a mí como la delincuente.
que no me creen, que cómo es posible, que me tienen ahí esperada 6 horas. Y luego este fulano lo detienen y lo dejan libre por falta de pruebas. Yo entiendo esa molestia, ese malestar, pero no podemos generalizar. No podemos y no debemos generalizar. Ese es un consejo que yo, como profesionista de derecho, les doy. No podemos generalizar. Cada caso es particular. Cada caso es particular. Cada caso tiene un detalle que otro no tiene. Aunque sí parezca el mismo, se parezca la misma vía. No. Cada caso es particular, o sea, no puedes mezclar. También cuando te hacen preguntas, no es que mire, es que este caso está así, 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 y es que a mi compadre le dijeron esto y esto y esto y esto. Entonces sabe que mire, mejor vaya con el amigo de su compadre o el sobrino de su compadre a que le resuelva mejor la duda, porque yo le estoy dando una opinión o una asesoría, una respuesta al problema, y entonces muchas veces se contradicen o nos contradicen. También me ha tocado casos en los que tú les das una solución al cliente y el cliente te dice, ¿sabe qué? No, pues este abogado me dijo que con tanto ya se resuelve. Pues adelante. Y luego llega ese mismo cliente y dice, ¿sabe qué? Es que el IC me mintió, no me ayudó. Y ya revisas el expediente y ya las cosas no son igual. O sea, ya de un nudito ya hicieron 20,000 nudos. Entonces ya tienes que buscar otra solución a un problema en el cual ya estaba cierta respuesta. Y ya te cambiaron tu hipótesis, tu planeación y también la ejecución. Transmitiendo en vivo y tiempo real desde la zona conurbada de la ciudad de Puebla. Espero que les esté quedando claro más o menos lo de los derechos humanos. También quiero pedirles que se acerquen a sus dependencias y que si tienen algún problema legal, que no lo dejen pasar. Porque como buenos mexicanos dejamos pasar todo para el final, o dejamos todo al último. Y así es como las cosas se complican. Se van de un problema tal vez menor que se puede llegar a un arreglo. Ya cuando ves ya se te pasó el término, ya no pudiste llegar a un arreglo y empieza un litigio. Entonces ese es el consejo que yo les doy. Por favor, pues hagan caso. Digo, o sea, no forzosamente tienen que venir conmigo, ¿verdad? Busquen a su abogado de confianza. Y en el tema de los derechos humanos, es una amplia gama. Es una gama muy, muy amplia que todos debemos de conocer. Todos debemos de conocer. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos. O es un tema que nos debe de interesar a todos. Y repito, no solamente para los delincuentes, sino también para la gente de bien. Les tiene que interesar y tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles derechos pueden ayudarles, o cuando una autoridad les está violentando un derecho, pues también. Porque dicen que muchos delincuentes salen, porque nuestra policía no está capacitada, como les digo. Muchos agentes pues nada más hacen su trabajo por hacerlo y las detenciones son ilegales o contaminan la escena del crimen o las evidencias. Entonces cuando no se respeta el debido proceso, pues obviamente hay una violación procesal. Y ahí también es cuando entran los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se te debe de respetar un proceso adecuado, se tiene que hacer un proceso bien. Entonces cuando llegas con el juez revisa y dice, ¿sabe qué? Pues aquí hay una violación, aquí hay esto, pum, vámonos, vas para afuera. ¿Por qué? Hasta que se restaure o se subsane el debido proceso en la etapa en la que esté. Entonces yo los invito a que si son víctimas de algún delito, acudan al Ministerio Público, a la Fiscalía, levanten su denuncia, así se tarden 5 horas, y si no les hacen caso, pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está en cada entidad federativa, o sea, en nuestro estado tenemos una. Acudan, vayan, levanten su queja, levanten la voz. ¿Por qué? Porque es una obligación, un deber que tenemos como ciudadanos
que nos respeten nuestros derechos y aparte que las instituciones actúen de una manera adecuada y de una manera libre y que nos den el trato que merecemos. O sea, que no nos revictimicen, porque no se trata de eso, no se trata de hacernos sentir 2 veces mal o de no ayudarnos o no se trata de eso. Tenemos que exigir justicia, que se nos trate adecuadamente, pero por las vías obviamente que son jurídicamente correctas. Tampoco vamos a exigir justicia quemando una patrulla o linchando a un policía. No, o sea, lejos de exigir justicia estamos incumpliendo la ley, estamos infringiendo la ley. Yo sí quiero pedirles hacer mucho hincapié en esa cuestión. También, amigos y amigas, vamos a un pequeño comercial de uno de nuestros patrocinadores, que se llama Yogur Casero. Son yogurts muy ricos, es de zarzamora con arándano, manzana, fresa, mango, nuez con trigo, durazno, guayaba y piña con coco. Son muy ricos, la verdad. Y si ustedes quieren o gustan probarlos, de verdad están muy ricos, se los recomiendo. Hacemos entrega en San Martín y el número es 248 11 45 44 9. Se los repito, 248 11 45 44 9. A ver, miren, ahí lo enfoco. Por si gustan, de verdad que están riquísimos, ya los he probado, se los súper recomiendo. No saben, ampliamente. Y otro tema, hablando de generalizar. Bueno, es parte del mismo tema, pero hablando de generalizar. No podemos decir todos los abogados son malos, porque no todos lo somos. Es como si dijéramos, no todos los médicos somos malos, no todos los médicos son malos, no todos los arquitectos son malos, no todos. Sí existen abogados malos o abogados que abusan del desconocimiento que tiene la gente hacia la ley y la usan para sus fines personales, ¿no? Así como también hay médicos que son buenos, que vamos y que nos curan de inmediato, y así como también hay médicos que por una cosita que se te puede curar con tratamiento buscan hacerte una cirugía. Esto con el fin de ¿qué? Pues de ganar más, ¿no? De tener un ingreso personal. O un bien personal, una satisfacción personal. Ahora también hay ingenieros malos, hay ingenieros pues buenos, ¿no? Entonces, por favor, les pido no generalizar, ya sean no solamente en las profesiones, sino también en los oficios. Todos conocemos a un albañil que es malo, pero también todos conocemos a un albañil que es bueno. Ah, no, mira, te cobra lo que es, usan material que es, no lo desperdician ni nada. Entonces, por favor, les pido no generalizar. Ahora vamos con la parte fundamental. No fundamental, pero sí yo lo considero importante que aclarar. Muchas personas sí he escuchado, repito, en las redes sociales he escuchado de personas terceras a mí, que han dicho, es que los abogados son personas nefastas. ¿Por qué? Porque sacan a los delincuentes de la cárcel, o porque evitan que los delincuentes entren a la cárcel, o paguen sus delitos. Son cómplices. Se debería también juzgar a ellos. O sea, yo sí me quedo así de, pues, ¿qué onda? O sea, ¿a qué se refieren o cómo? No, o sea, no podemos, o sea... No, o sea, bueno, esa parte no me cabe, no me llena, no la asimilo, la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación de un abogado? ¿O para qué estudiamos los abogados? Obviamente no estudiamos para ser delincuentes. No es nuestra obligación ser delincuentes. Ni no lo somos, la verdad. ¿Cuál es el trabajo de un abogado?
¿Cuál es? Es la solución de un conflicto jurídicamente. O la mediación de un conflicto. ¿Para qué? Para llegar a una solución. Eso es. O si no, conflicto también para hacer trámites, escrituraciones, muchas cosas. Pero un abogado litigante es en lo que se enfoca, en la solución de conflictos. O en la mediación de dos personas. En la parte pasiva y en la parte activa, ya sea defensor o representante de cualquiera de ambas. Es la mediación. Yo le hice una pregunta a una persona que escuché haciendo este comentario y le dije, oye, pero es que, ¿por qué dices eso? No, es que se basan de todas las artimañas y artilugios y todo como sea para sacar a un delincuente de la cárcel. O sea, los derechos se los pasan y no voy a decir la palabra, pero una palabra fuerte, se los pasan por, no les importa el daño de la víctima. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué simplemente se quedan en el lado de la víctima, no? O sea, en cada historia siempre hay dos versiones. También me ha tocado muchas veces ver, y disculpen, ahorita el tema de los feminicidios está pues muy fuerte aquí en nuestro estado, en Puebla está muy... Pues es un tema delicado, está muy fuerte. Y me ha tocado ver en redes sociales muchas campañas en las que se hace mención a está desaparecida, por favor ayúdanos a encontrarla, comparte. Y son noticias que sí tienen mucha fuerza, o sea, sí tienen mucha fuerza y sí nos duelen como sociedad, o por lo menos a mí como miembro de la sociedad, me duelen. Pero también me da mucho coraje cuando lees la nota del día siguiente y ya apareció. No estaba secuestrada ni nada, simplemente se fue de su casa. O apenas la chica, ¿no? O sea, no sé sus motivos, que fingió el embarazo, se fue. Luego fingió, creo que un secuestro o algo así. Y regresa como si nada. Entonces sí es un tema que está muy fuerte. Yo sí creo que debería de existir una sanción para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no está como preparada para esto. O sea, ya vivimos cosas tan fuertes que se me hace una burla lo que este tipo de personas a veces hacen. También me comentaba, bueno, un ex ministerio público, que tomé un diplomado con él, me comentaba, es que muchos casos en los que, bueno, dejémoslo en algunos casos, ¿no? No quiero tocar esos temas tan un poquito sensibles para la sociedad. Muchas veces cuando los adolescentes llegan y levantan una denuncia por violación y se logra el arresto de esta persona, resulta que era su pareja y que no fue violación, que simplemente se fue con él, se juntaron como normalmente lo conocen los mexicanos y no se llevaron bien y la chava se regresó y para evitar problemas en su casa dijo que la habían violado, que la habían raptado. Entonces tú te quedas así como, ¿qué onda? O sea, es un tema que no se debe de jugar con él. Bueno, eso es más como un pequeño consejo que les doy. Y regresemos a lo de, ya me desvié un poco, ¿no? Bueno, mucho. De las artimañas, ¿no? Que dicen que ocupamos los abogados. Bueno, no, como les decía, los abogados tenemos la obligación y estudiamos para solucionar conflictos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar un conflicto? El trabajo del abogado es interpretar las leyes, pensar, dar vueltas, a ver cómo me puedo auxiliar de qué ley, de la ley de amparo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal, Código Civil, Código Mercantil. Nuestro deber y nuestro trabajo es pensar y solucionar conflictos. ¿De qué manera lo solucionamos? Obviamente con la ley, y tenemos que activar todos los mecanismos que tengamos a la mano, o todos los recursos que tengamos a la mano, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces nos tenemos que auxiliar de ahí. O sea, no es que seamos nosotros que hagamos intrigas o esto y esto y esto. Sí, obviamente existe lo que es la corrupción, existe en todos sus niveles, no solamente en un litigio o en el tema jurídico. En todos los niveles existe corrupción.
en todos. Entonces los abogados pues auxilian de mecanismos. Es como un médico. ¿Cuál es el trabajo de un médico? Pues salvar vidas. Y si un tratamiento no te sirve, pues el médico tiene que buscar otro, una cirugía, no sé, una medicina alternativa. Existen también los fisioterapeutas en los que se pueden auxiliar, tratamientos, terapias de rehabilitación. O sea, un sinfín de cosas que no es que sean artimañas o artilugios, es simplemente lo que uno como profesionista tiene que hacer, y es importante que realicemos. O sea, repito, no debemos de generalizar. Es un tema muy amplio que sí ha causado mucho descontento. Sí, la verdad es esa, les repito. Sí es verdad que muchos delincuentes han hecho uso de sus derechos humanos y por el cual han evitado ciertos procesos o han quedado en libertad. Pero también nosotros como víctimas, ya sea de algún delito o de alguna institución pública que no nos hace caso, que sufrimos discriminación, pues podemos utilizarlos, podemos apoyarnos de ellos. No solamente es para los delincuentes, en ese punto sí quiero que quede muy claro. Se decía, es que solamente para los delincuentes. No. Ese tema sí hay que tenerlo muy claro, pues sí, muy claro, ¿no? Bueno, súper claro diría yo, porque nos estamos haciendo una mala percepción y nos estamos cerrando también nosotros mecanismos de defensa para nuestros derechos. Nos estamos cerrando en un ciclo en donde, por desgracia, o sea, el descontento social, repito, está muy grande. Y sí, muchas personas que se dedican o que andan en malos pasos hacen referencia a esos derechos o los utilizan a través de sus abogados. ¿Por qué? Porque, les repito, el deber de un abogado es solucionar un conflicto. A ver, dígame usted que nos está viendo. Si usted tiene un conflicto y contrata a un abogado, ¿con qué finalidad es? Olvidemos que yo conozco al juez y que con tanto, no, o sea, si te dicen eso para empezar, no es un buen abogado, no, o sea, solamente te quiere sacar dinero para empezar. Entonces, ¿para qué lo contratan ustedes? Pues para que les resuelva un conflicto. Si les dice, ¿saben qué? Mire, no podemos hacerlo de esta manera, o en esta instancia ya no se pudo, o podemos llegar a un acuerdo. Tenemos esto para negociar. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferían ustedes? No sé si... ¿De qué hemos hablado? La libertad, ¿no? O si en un caso penal, a ver, ¿qué prefiere usted? ¿Pasarse 5 años en la cárcel o reparar económicamente el daño que hizo? Pues yo diría que reparar económicamente el daño, ¿no? A través de un acuerdo. O si es un caso, digamos, mercantil. A ver, ¿qué prefiere usted? No sé, si perder, un ejemplo, 10 pesos o perder 3 o perder 4. No, pues prefiero esto. Entonces ya cuando el abogado trabaja en esos casos, ya no somos ni artimañas, ni corruptos, ni nada. Entonces sí quiero que no se generalice ese concepto que tenemos sobre las profesiones, más sobre los abogados, y que no se cierran las puertas. Les repito, si en el IMSS o cualquier dependencia del gobierno, IMSS es un ejemplo, ¿no? Porque muchos sabemos de familiares que han ido, que por desgracia no tienen los recursos para pagar a un médico o un hospital particular, y están ahí días, o en las notas que vemos, ¿no? Que mujeres dan a luz en el pasillo, o personas que tienen su consulta hasta 3 o 4 meses, cuando son consultas de urgencia. Entonces ahí existen, y ahí podemos ir a la Convención Nacional de Derechos Humanos a exigir ese derecho. Aunque te discriminen por tu
condición económica, por no ser rico, por no tener mucho dinero, que no te dejen entrar a un espacio público, a unas oficinas públicas por lo mismo. Desde México. Ahí también tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Casa de Producción Auditiva. Casa de Producción Auditiva. Que a tu hijo no lo dejan entrar a la escuela porque no lleva el uniforme. Escuelas públicas, escuelas particulares también probablemente. Tenemos también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que a tu hijo le pegaron en la escuela porque decir que él creía en Buda, o no le dejaron pasar porque creía en Buda, lo discriminaron. Pues ahí también podemos tomarnos de los derechos humanos. En fin, es una, ¿cómo les diré? Un mundo muy grande en donde los derechos humanos podemos hacer uso de ellos. Una cantidad de situaciones en las que podemos hacer uso de ellos. Pero lamentablemente el desconocimiento de ellos nos hacen pensar erróneamente que solamente son para los delincuentes y que se debería de quitar. Digo, yo no les voy a hablar aquí de política ni nada porque yo respeto, de hecho tenemos nuestra libertad de ser azules, rojos, naranjas, morenos, o sea, de ser de lo que quieran. Pero sí he leído algunas iniciativas en las que se dice que desaparecer los derechos humanos y crear me parece que le llaman Defensoría del Pueblo. Yo no tengo ningún inconveniente en que se defienda al pueblo o a las personas más marginadas o más arraigadas. Yo no tengo ningún inconveniente en ello. Yo pienso que la iniciativa está mal planteada, que es una iniciativa que no va a proceder. ¿Por qué? Porque no solamente es retirarlo. ¿Por qué? Porque ya firmamos un tratado internacional. Entonces, yo sí lo veo como que una propuesta hecha nada más así por hacerla o por decirla, que ojalá que no proceda. Es una iniciativa apenas de ley, no se ha hecho o confirmado nada. Pero sí al momento de leerla me espanté y dije, caray, o sea, pues ¿cómo? Si ya existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que existe desde 1948. Obviamente se han estado anexando o modificando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad tiende a evolucionar. No tenemos el mismo problema que teníamos hace 50 años. No tenemos los mismos delitos que teníamos hace 50 años. Entonces el derecho suele evolucionar. Pero siempre suele evolucionar para bien o para mejorar. Jamás puede ir en retroceso. Es como, por ejemplo, o sea, en esto que quitar los derechos humanos, o sea, ¿cómo? Es estamos mal informados de eso, o sea, para mí sería un gran retroceso quitar los derechos humanos. Crear la Defensoría del Pueblo me parece una buena idea, pero no quitando los derechos humanos, sino crear una dependencia o una institución en la cual existan profesionistas del derecho y los cuales se encarguen de brindar asesoría jurídica en las comunidades más arraigadas. Y sí, esa sería, o sea, brindar una asesoría jurídica en las comunidades más arraigadas y en las personas que más desconocen esto, o en las personas que han sido víctimas de despojos, de asesinatos y que han quedado impunes, que han sido víctimas de algún delito, llámese como sea, y que han quedado impunes. Yo sí estoy de acuerdo en brindarles una asesoría y tal vez una solución. Existen ya programas así, es cierto, existen programas. En el Estado de México no me acuerdo cómo se llama, pero ya existen ese tipo de programas en donde profesionistas del derecho brindan solamente asesoría jurídica, porque no pueden representar ni nada, simplemente los consignan a un abogado de oficio. El abogado de oficio son los abogados que el Estado se encarga de proporcionar
a las personas que no pueden pagar un abogado particular. Esos son los abogados de oficio. Sí, la Defensoría del Pueblo yo creo que se tendría que manejar de otra manera, de una manera totalmente diferente, un contexto totalmente diferente y una idea totalmente diferente. Desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no. Yo les repito, creo que sería un gran retroceso, pero no, o sea, de una manera bárbara. Lo que sí estaría también a favor de crear programas, por ejemplo, que el DIF o dependencias del gobierno desde el nivel federal, estatal y municipal se encargaran de dar explicaciones de lo que son los derechos humanos, dar clases, por decir, de derechos humanos, de cómo podemos manejarlos. Repito, no solamente los victimarios, sino también las víctimas. En eso sí estoy a favor. Sí estaría yo a favor y sí, bueno, apoyaría totalmente esa idea. Pero no desaparecer una comisión que se me hace tan importante, que sí la hemos tomado de una manera distinta, la hemos olvidado, la hemos dejado muy arraigada, pero sí tenemos que tener esa percepción, esa visualización. Entonces, por favor, se los encargo. Bueno, como les decía en un principio, estamos estrenando el programa jurídico. Primero Dios se llevará a cabo todos los sábados, de 1 a 2. También les quiero pedir un favor. Vamos a tener invitados para debatir temas jurídicos. Y mi correo es angelcondes420@gmail. Les repito, angelcondes420@gmail. Para que me manden sus opiniones, sus dudas, temas de los que tengan dudas o que quieren que aquí expongamos. También sugerencias, siempre y cuando sean constructivas, ¿verdad? Sugerencias, opiniones, reclamaciones. O si queremos profundizar en algo, pues también lo podemos hacer con mucho gusto para todos ustedes. También en mi correo pueden, hacerme consultas jurídicas. Trabajo el tema jurídico en todos sus aspectos, notarial y trámites también administrativos como tal. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Sigan aquí en este canal y sigan apoyándonos. Muchas gracias. Desde México, Comunicación Auditiva.